¿Por qué lo retienen? Estas palabras resonaron de repente en el silencio como una alarma solitaria. Un momento antes, todo estaba envuelto en tristeza, y ahora la tensión flotaba en el aire. Un estrecho tramo del callejón del cementerio se convirtió en escenario de un enfrentamiento inesperado. Dos policías agarraron a un hombre mayor de piel oscura con un abrigo negro estricto y lo presionaron contra una cerca baja. Cerca, una bandera cuidadosamente doblada yacía sobre un pedestal de piedra y un ramo fresco de lirios blancos yacía descuidadamente pisoteado. Era obvio que este veterano canoso acababa de despedirse de alguien cercano. Todo comenzó hace apenas unos momentos. Un veterano de avanzada edad llamado Andrew Reeves, que aparentaba estar bien entrado en los 60, se encontraba junto a la tumba de su esposa. Inclinó la cabeza, balanceándose silenciosamente sobre un pie y otro, como si buscara el calor de los recuerdos en la tierra fría. Un viento frío agitaba distraídamente los bordes de su abrigo de veterano. Los ojos de Andrew reflejaban añoranza y una fatiga inconmensurable, como si recordara tanto aquel lejano día en que regresó de otra operación militar como todas las pérdidas acumuladas a lo largo de los años. No podía apartar la vista de la lápida reciente donde se veía el nombre de su esposa, Mary. Las últimas palabras de despedida aún resonaban en su mente. Los encargados del cementerio ya habían anunciado el fin del servicio. Los visitantes se dispersaban lentamente. Algunos abrazaban a sus familiares, otros se enjugaban las lágrimas con un pañuelo ancho a cuadros, pero el veterano se quedó. Agarraba su placa militar y susurraba en voz baja una oración o una frase de despedida. No se dio cuenta de cómo un coche patrulla con las marcas de identificación del departamento de policía de la ciudad entró en el callejón vacío. Dos guardias del orden, un joven novato blanco llamado Jacob White y su compañero más experimentado, Harry Hendricks, bajaron del coche. Caminaron lentamente entre los antiguos monumentos, examinando cuidadosamente la zona para asegurarse de que todos se hubieran marchado. Se suponía que el cementerio cerraría en unos minutos. Andrew no oyó la llegada, sumido en sus pensamientos. Cuando llegó la policía, el recién llegado habló primero. Dijo que el cementerio necesitaba ser desalojado y que todos los visitantes debían irse. El veterano apenas reaccionó. Asintió mecánicamente, pero permaneció de pie, acariciando la losa de piedra con la mano. O no lo oyó, o simplemente no quería separarse de su ser querido. Entonces, el joven policía White repitió la orden en un tono más alto y brusco. Esto atrajo la atención de todos, ya que varias personas más se detenían junto a otras tumbas más lejanas. Andrew suspiró, miró a su alrededor y los vio a ambos frente a él. Se incorporó lentamente y dijo con voz ronca que necesitaba unos minutos más. El dolor en su voz rozaba un sollozo incontrolable, pero por fuera se mantuvo sereno. La expresión de su rostro denotaba una profunda tristeza. Pero Harry Hendricks, el policía de mayor rango, frunció el ceño y negó con la cabeza. Recordó las instrucciones: despejar la zona lo antes posible, manteniendo el orden. Quizás, si el hombre hubiera sido joven, las cosas habrían sido diferentes, pero Andrew ya era un anciano y sus ojos estaban llenos de tristeza, y era precisamente ese tono tranquilo, silencioso y obstinado lo que podría no agradar a los guardianes del orden, acostumbrados a ver una sumisión rápida. Una irritación inusual estalló. Hendricks dio un paso al frente y gritó la orden de marcharse de inmediato. Dijo que de lo contrario tendría que usar la fuerza, porque los trabajadores ya estaban cerrando las puertas. Nadie podía perturbar el orden público. Andrew intentó explicar que era veterano, había enterrado a su esposa y lamentaba una pérdida irreparable. Pero fue en vano. El joven White
asintió con impaciencia a su compañero como si quisiera decirle que debían actuar, y entonces hubo un tirón inesperado. La mano del policía agarró el antebrazo del hombre mayor. La porra en la otra mano del joven policía se cerró con el cinturón, lista para usar. El roce de la goma en el aire frío sonaba aterrador, como si todos a su alrededor sintieran que algo irreparable estaba a punto de suceder. Alguien gritó desde lejos: «¡Es un anciano! ¡Déjenlo en paz!». Pero los policías insistieron con determinación. «No tienes derecho a quedarte aquí», dijo White con frialdad, fingiendo no oír las objeciones de nadie. Agarró a Andrew del codo y tiró de él hacia la salida. El anciano veterano se sacudió bruscamente, liberándose, y en ese mismo instante Hendricks, aparentemente pensando que Andrew se resistía, le asestó un garrote entre los omóplatos. El golpe no fue muy fuerte, pero para un anciano fue demoledor. Andrew gritó de dolor y cayó de rodillas. El ramo de lirios blancos se le resbaló de la mano. «¿Qué haces?», graznó. «Solo quería despedirme». Algunos transeúntes se detuvieron al ver la brutal escena, pero ya había poca gente en el cementerio, y pocos se atrevieron a intervenir. Muchos estaban confundidos por el uniforme policial y temían a la ley. Jacob White le retorció el brazo a Andrew bruscamente y siseó entre dientes: «Está arrestado por desobediencia. Vámonos sin hacer ruido». Pero Andrew, en medio del dolor agudo y la desesperación, no pudo comprender de inmediato qué se esperaba de él. Bastaba con poner la mano sobre la lápida y susurrar sus últimas palabras. Sentía que no le permitían cumplir con su último deber, y esto hacía que el dolor fuera insoportable. De repente, una voz se escuchó desde el lado del campo de la cripta: «No ha hecho daño a nadie, basta». Pero la policía siguió actuando. Otra orden severa, y White volvió a empujar con fuerza el hombro del veterano. Hendricks levantó su porra y parecía listo para asestar otro golpe para someter al insubordinado. Andrew se inclinó hacia adelante y, respirando con dificultad, gimió: «No me niego, no me resisto, solo déjame». Pero las palabras lastimeras de Andrew fueron interrumpidas por unas esposas. Un clic metálico rompió el aire lúgubre y el anciano veterano cerró los ojos con desesperación. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se arrastraban dolorosamente. Los recuerdos le asaltaron la mente. Las selvas de una tierra lejana, el humo negro, los gritos de sus camaradas, los apretones de manos de quienes compartieron con él las raciones y el refugio en el hospital. Entonces sintió el dolor de perder a sus compañeros de armas. Ahora, ante la tumba de su esposa, el dolor regresó no solo a su alma, sino también a su cuerpo exhausto. La policía, aparentemente cansada de discutir, decidió llevárselo de la zona sin más. Sin embargo, en ese preciso instante, una mano tocó el codo de White. Un hombre desconocido, vestido de civil, pero con mirada decidida, levantó ligeramente la mano y dijo: «Es un veterano, miren sus medallas». Harry Hendricks gritó: «Apártense o los detendremos a ustedes también». Otro transeúnte corrió hacia el hombre, quien también intentó interceder: «Déjenlo en paz, no molesta a nadie, ¿no podrían mostrar un poco de compasión?». Pero este inesperado estallido de protesta fue inmediatamente reprimido por las palabras de Hendricks: «Aquí, la ley y el orden están por encima de todo». El dolor en la espalda y el alma hizo que Andrew respirara con dificultad, pero encontró la fuerza para mirar el mundo que lo rodeaba. Casi no tenía lágrimas en los ojos. Quizá se habían secado en el pasado en los campos de batalla. Solo susurró en voz baja: «Le prometí que nunca la abandonaría». La tristeza y una fatiga impenetrable se reflejaban en su mirada. El joven policía observó con tristeza las costosas condecoraciones, obviamente de combate, que brillaban en el pecho de Andrew bajo el dobladillo de su abrigo. Pero, al parecer, la firme presión de sus superiores y su propia confianza prevalecieron. No le quitaron las esposas.
El recién llegado y su compañero intentaron obligar a Andrew a levantarse y dirigirse hacia el coche patrulla. Cuando le cerraron las esposas de golpe, no sabían ni podían saber que, en las inmediaciones, ya se estaba tejiendo otro hilo de acontecimientos. Quienes sentían la hermandad y el apoyo de un soldado no podían dejar a su camarada en apuros. Mientras la policía arrastraba al venerable veterano hacia la salida, mientras los gritos de indignación de los escasos testigos se extendían por el aire, un vecino logró susurrar por teléfono: «Vengan rápido, nuestro hermano necesita ayuda, no puede defenderse en esta situación». Y, literalmente, 5 minutos después, aparecieron figuras reconocibles en las puertas del cementerio, cuyos hombros erguidos y rostros reservados delataban años de entrenamiento militar y apoyo mutuo. Así nació una escena crucial que cambió instantáneamente el equilibrio de poder. Los hermanos combatientes llegaron para defender el honor y la libertad de un hombre mayor que había dedicado toda su vida al deber hacia su patria y su familia. Tras los primeros minutos de caos y gritos, las emociones se habían calmado un poco, pero la tensión general no había disminuido. Andrew seguía esposado, con un dolor sordo en la parte baja de la espalda y una humillación abrasadora. Estaba demasiado indignado para hablar. Después de todo, a él, un anciano que acababa de despedirse de su única amada, no se le permitía despedirse con dignidad. Parecía que las cosas no podían empeorar. Pero entonces, a unas pocas docenas de pasos de distancia, apareció una figura familiar: Jackson Roberts, un veterano que había pasado por el crisol de una de las campañas militares más terribles del siglo XX con Andrew. Varios otros soldados ancianos, pero bien conservados, de diversas ramas de las Fuerzas Armadas, caminaban lentamente detrás de él. Entre ellos estaba el delgado Tom Jenkins, de cabello canoso y manos huesudas que antaño parecían poderosas. Junto a ellos iba un hombre alto llamado Ronald Brooks, que había estado en la infantería. Un poco más lejos trotaba un hombre bajo llamado Stanley Robinson, que había sido capitán. Todos mantenían un comportamiento inusualmente sereno y caminaban casi al mismo paso, aunque ninguno de ellos tenía intención de marchar. Los policías se quedaron momentáneamente desconcertados al ver a un grupo de hombres cuya calma podría interpretarse como una advertencia amenazante. Los veteranos no gritaron amenazas ni se abalanzaron sobre los patrulleros. Simplemente se acercaron y se quedaron junto a su camarada sin decir palabra. Andrew sintió la mano de Jack en el hombro y casi lloró de alivio. La pesada carga del insulto se alivió con la presencia de sus compañeros, que lo conocieron de joven y que vieron en él a un hombre dispuesto a soportar todas las dificultades del servicio. Ellos también sabían lo duro que era perder a seres queridos. Harry Hendricks se inclinó ligeramente hacia adelante, agarrando su bastón con el puño, como si esperara ser atacado o empujado a puñetazos. El recién llegado Jacob White, que acababa de intentar llevarse a Andrew a rastras, miró a su alrededor con ansiedad, preguntándose si sería hora de pedir refuerzos. Sin embargo, esta escena no parecía una pelea en absoluto. Ante ellos se alzaba un muro silencioso de hermandad combatiente, aquellos que desde hacía tiempo se consideraban más cercanos que simples conocidos. Jackson Roberts habló primero, mirando a ambos oficiales con severidad. «Déjenlo ir. Trajo su dolor a este cementerio y ustedes hicieron de su día una pesadilla. No hay excusa para eso». Hendricks respondió con voz dura, casi apagada. «Estamos cumpliendo la ley. Él no quiso cumplirla. Tenemos instrucciones de no permitir que la gente se quede fuera del horario laboral». Pero los veteranos no lo interrumpieron. Continuaron mirando al oficial directamente a los ojos, obligándolo a igualar su mirada, que había vivido experiencias mucho más peligrosas que una patrulla de rutina. Andrew suspiró mirando a Jack y dijo en voz baja: «Solo era el 5º día desde que la enterramos. No tuve tiempo de terminar». Su amigo asintió con compasión, colocando la mano de su padre sobre su hombro. Luego se dirigió a Hendricks en voz alta:
A quienes hemos pasado por las penurias del servicio militar, nos quedan pocas fuentes de consuelo. Ya basta de crueldad. Que termine sus palabras sobre la tumba de su esposa, y luego nos iremos. Había un inquebrantable sentido de justicia en los ojos de los reunidos. Para ellos, el honor y la memoria de los muertos, y especialmente de los seres queridos, siempre fueron sagrados. Pero la policía lo veía de otra manera, frenada por los artículos del reglamento y las órdenes de hoy. Hendricks intentó mantener un tono formal. Ha mostrado una resistencia que se considera insubordinación. Estamos obligados a detenerlo. Hay órdenes de las autoridades. Con estas palabras, señaló con la cabeza la radio que llevaba en el cinturón. Mientras tanto, uno de los empleados de la administración del cementerio, el anciano señor Clark, se acercó a paso ligero y habló con entusiasmo. ¿Qué está pasando aquí? Soy el custodio de la parcela. Si alguien quiere extender el tiempo, que me lo pregunte. ¿Y qué hace usted con un anciano? Miró a Hendricks con evidente irritación. Hendricks se encogió de hombros y dijo con los dientes apretados: «Hay una orden. Tenemos que sacarlo. Está estorbando». Pero Clark negó con la cabeza en respuesta. No está estorbando a nadie. Los familiares del difunto tienen la oportunidad de quedarse más tiempo si lo necesitan. Puedo permitir que se queden. Estas palabras sonaron como una nota salvadora, cortando la mala melodía de la injusticia. El joven White dio un paso al frente, empezando a darse cuenta de que la situación había ido demasiado lejos, pero volvió a mirar a Hendricks, el anciano. Hendricks frunció el ceño, mirando fijamente al administrador del cementerio. «Seguimos las reglas, no interfiera», pero el señor Clark se mantuvo firme. «Mi palabra es inapelable. Soy responsable del tiempo que la gente pase en este lugar, y permito que estos veteranos se queden mientras necesitan lidiar con su dolor». Habló en voz baja, pero con tanta firmeza que los pocos presentes sintieron un claro alivio. Parecía que la justicia finalmente se había asomado a través de la nube de brutalidad policial. Entonces, los veteranos hicieron lo típico de la vieja guardia. Se alinearon en silencio junto a Andrew, dejando claro que era una gran injusticia llevárselo en ese estado. Se oyeron los pasos de dos camaradas más tras ellos. Al parecer, la noticia del alboroto se había extendido rápidamente, y ahora llegaban más y más camaradas. Alguien ya cruzaba la puerta corriendo. Su aspecto parecía un rompeolas silencioso que interrumpe una tormenta. En relativamente poco tiempo, unas 7 personas aparecieron en el callejón, todas con condecoraciones de veterano, algunas con uniforme de gala, otras con abrigos sencillos con barras de medallas. Todos se mantenían seguros y serenos. Al mirarlos a los ojos, los policías dejaron de sentirse dueños absolutos de la situación. Sigamos con nuestra historia. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Hendricks suspiró profundamente, aún aferrado a su porra. White miró a su alrededor con nerviosismo, sabiendo que si algo salía mal ahora, las consecuencias serían más graves que una simple pelea. El espíritu de grupo de los veteranos era especialmente intenso y no prometía pelea, pero inspiraba una determinación inquebrantable. Parecía que la inutilidad de la fuerza bruta y la disparidad entre la tragedia de un anciano y la brutalidad excesiva de la policía se hacían evidentes. Hendricks debió de darse cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa si persistía. Sin embargo, antes de tomar una decisión, pidió refuerzos por la radio a gritos, anunciando que había un conflicto en el cementerio. La luz de las luces intermitentes del coche patrulla ya iluminaba algo en los reflejos cremosos de las lápidas. Curiosamente, gracias a su sentido común, llegó una respuesta pausada por la radio. ¿Están seguros de que hay una amenaza real? No tenemos suficientes patrullas disponibles. Y tras un breve silencio, añadieron al final: si todo está bajo control, no lo empeore.
Para Hendricks, una instrucción como esta podría significar algo como piensa antes de actuar. Quizás el agente de la ley no quería rendir cuentas ante sus superiores por un conflicto con un grupo numeroso de veteranos, especialmente en un cementerio frente a los vecinos. Al fin y al cabo, independientemente de lo que diga el documento burocrático, la presión pública también influye en la vida del pueblo, y si alguien toma una foto de un anciano golpeado, habrá consecuencias desagradables. Mientras tanto, Andrew, apoyado por sus compañeros, se esforzaba por ponerse de pie. Tenía las manos esposadas a la espalda, se enderezó con dificultad, recuperando el aliento y dijo en voz baja: «Quítenme estas malditas esposas, solo quiero decirle a mi esposa la última palabra». Jackson levantó la barbilla y dijo con severidad, dirigiéndose a los policías: «¿Lo oyeron? No se está rebelando, no pretende hacer ruido, solo denle la oportunidad de cumplir con su inofensivo deber humano». La indignación brilló en los ojos de varios de los presentes. Al ver al veterano gemir de dolor, la gente preguntaba: ¿vivimos en una sociedad donde no se puede despedir a los muertos? Atrapado en esta escena, Hendricks se dio cuenta de que ya no podía seguir con su comportamiento anterior. Lentamente guardó la porra en su funda, pero las manos del veterano seguían esposadas. Dijo con voz apagada: «Voy a llamar al jefe. No creo que tengamos derecho a dejarlo ir sin más, pero considerando tus problemas, ya veremos». En ese mismo tono y mirada se percibía confusión, desconcierto. Y sin embargo, Hendricks, testarudo por naturaleza, no mostró disposición a cambiar de opinión de inmediato. Solo se apartó ligeramente, dejando a White al mando de la situación. En ese momento, el señor Clark, empleado de la administración del cementerio, se acercó a White con calma, pero decisión, y le dijo: «Quíteselo. Asumo toda la responsabilidad y si es necesario, el jefe de su departamento confirmará que no hay ningún delito aquí. Conozco a este hombre desde hace muchos años. Ha sido honesto y amable toda su vida y no es un delincuente». En respuesta, White miró obstinadamente a su compañero, pero él hizo un gesto con la mano, como diciendo: «Haz lo que creas necesario». Y tras unos segundos, el desagradable tintineo de las esposas cesó, liberando las muñecas de Andrew. El veterano suspiró aliviado y se llevó la mano a la parte baja de la espalda, haciendo una mueca de dolor. Los demás veteranos se acercaron, formando un muro silencioso y cariñoso alrededor de Andrew. Él les saludó con la cabeza, agradeciéndoles suavemente. Los veteranos, pensando que era mejor darle un momento de paz, se alejaron un par de pasos en silencio. Y entonces Andrew finalmente hizo lo que había hecho en el cementerio. Recogió el marchito ramo de lirios, se acercó de nuevo a la lápida y se arrodilló en silencio. Sus palabras eran apenas audibles, así que nadie presente pudo entender todo lo que susurraba. Pero por el temblor de su mano era evidente que se dirigía a su difunta esposa, Mary, repitiendo palabras de amor y votos que quizás alguna vez le hizo. «Prometí que nunca te dejaría». Estas palabras silenciosas parecían ser un eco de su alma. Conmovieron los corazones de todos los que estaban cerca en reverencia solitaria. Incluso White, que no había desviado la mirada, no pudo ocultar su incomodidad y cierta culpa por sus recientes actos. No vio a un intruso violento, sino a un anciano desolado, para quien esta breve y silenciosa despedida era más valiosa que cualquier palabra. Hendricks permanecía un poco más lejos, con el rostro impasible, pero con los labios temblorosos. Incluso los burócratas más empedernidos podían flaquear ante semejante escena. Entonces el veterano acarició suavemente la lápida, como si tocara la mano viva de un ser querido, y se levantó lentamente. Sus antiguos compañeros extendieron las manos para sujetarlo. Andrew los miró a los ojos y asintió en agradecimiento, casi imperceptiblemente. El dolor en la parte baja de la espalda era evidente, pero se irguió un movimiento que demostraba su resistencia a la ruptura. La hermandad que lo rodeaba, como un hombro, lo ayudó a mantener el ánimo. De repente, el motor de un coche retumbó desde la puerta.
Quizás eran refuerzos que Hendricks había pedido, pero en realidad solo un trabajador de mantenimiento municipal que estaba cerrando el cementerio salió del viejo camión. Miró a su alrededor desconcertado y suspirando, simplemente dijo: «El cementerio cierra pronto, pero si tienen permiso, puedo esperar. No tarden mucho». Habló sin irritación, aunque estaba un poco cansado después de un día de trabajo. Los veteranos respiraron aliviados. Era un honor para ellos mirar a Andrew, a quien finalmente se le había concedido el derecho al silencio y a la despedida. Sin embargo, la tensión lúgubre persistía. Aún era necesario averiguar si la policía tomaría alguna medida contra el anciano por su supuesta insubordinación. En los ojos de Hendricks, la pregunta de qué sucedería después seguía latente. Una sombra de reflexión se dibujó en su rostro. Después de todo, acababan de usar la fuerza contra un hombre de considerable edad y luego resultó que tenía derecho a permanecer en el cementerio. ¿Cómo explicar esto a las autoridades? ¿Cómo admitir su error de cálculo y su crueldad? Uno de los veteranos, un hombre bajo y moreno llamado Joseph Green, dijo a la policía en voz baja pero con seguridad: «No van a continuar con esta disputa sin sentido, ¿verdad?». Hendricks hizo una pausa y luego dijo en voz baja: «Llamaré, que el departamento decida, pero mientras todos estén en sus puestos, no se vayan sin permiso». Joseph simplemente negó con la cabeza y dijo: «No lo dejaremos solo hasta que estemos seguros de que está bien, pero si no están de acuerdo, que vengan sus superiores». No había agresividad en el tono, pero sí la firme intención de no irse hasta que se restableciera la justicia. Así surgió una breve pausa, llena de sentimientos diversos. Andrew apretaba contra el pecho su placa militar, como si tocarla fuera la única forma de calmar su corazón. Probablemente recordaba todas las pérdidas, su servicio en combate, la reciente pérdida de su esposa y la humillación de los últimos minutos cuando se vio de rodillas bajo el golpe de una porra de goma. Sin embargo, ahora no estaba solo, sino en un círculo de quienes una vez compartieron con él una cantimplora de agua y una ración de pan en misiones de combate. Y esto le dio la fuerza para levantarse, aunque con dolor, pero sin miedo interior. La gente que estaba cerca esperaba en silencio. ¿Qué haría Hendricks? ¿Querría ceder o terminar el trabajo, pidiendo refuerzos? Mientras tanto, ya oscurecía y las escasas farolas se iluminaban con el resplandor escarlata del atardecer que se acercaba. Como si la naturaleza misma lo indicara, el día se había acortado por un acontecimiento dramático y tal vez la noche traería algunos cambios. Mientras los hombres que estaban cerca esperaban, Hendricks miraba el teléfono en silencio, como si esperara una orden clara de sus superiores. Dudaba en volver a entrar en conflicto, percibiendo las miradas de desaprobación de los presentes. Finalmente, tras unos suspiros de irritación, se guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia Andrew con visible cansancio. Permaneció junto a sus compañeros, reprimiendo el temblor de viejas heridas y golpes recientes con una porra. «De acuerdo», dijo Hendricks con la voz entrecortada. «Hablé con el teniente de turno. Nadie ha presentado un informe todavía y el cementerio te permite quedarte. Pero para mayor seguridad, revisaremos tus documentos. Si todo está en orden, no habrá detención». Hablaba como si intentara salvar las apariencias, evitando admitir abiertamente su culpa. Parecía que una difícil lucha se libraba en su interior. Su avanzada edad, su placa de veterano y el evidente apoyo de sus compañeros lo obligaban a reconsiderar su rígida conducta. Quizás comenzaba a comprender que a veces las instrucciones mecánicas no pueden más que la simple humanidad. «Lo tenemos todo», respondió Jackson, sacando su identificación de veterano del bolsillo interior. «Aquí está la mía, y todos los demás pueden mostrar sus documentos también». Simplemente no humillen innecesariamente a alguien que ya ha sufrido. Los veteranos intercambiaron miradas de silenciosa conformidad. Uno a uno sacaron sus tarjetas de identificación. Andrew también sacó su tarjeta de veterano y su licencia de conducir, aún con dificultad para soltar los dedos.
La dolorosa debilidad del golpe no había desaparecido. Su espalda respondía con un dolor sordo que se irradiaba a las costillas, pero intentó mantenerse erguido, sin permitirse mostrar ninguna debilidad indebida. White recogió cuidadosamente los documentos y, absorto en sus pensamientos, comenzó a comparar los nombres. Su mirada recorrió las líneas, las fotografías y luego los rostros de los titulares de las tarjetas. Un silencio denso se apoderó de toda la sección del cementerio. El viento agitaba las hojas secas al pie de los monumentos. La luz del farol, cerca de la entrada, proyectaba sombras ligeramente alargadas sobre todas las figuras, como siluetas alienígenas congeladas en una lúgubre expectación. «Todo encaja», dijo White tras unos tensos minutos. «No veo motivo para tomar más medidas, pero anotemos la información de contacto para poder contactarlos si ocurre algo». «¿Contacto?», preguntó Jackson. «¿Por qué?». «Formalidades», intervino Hendricks intentando sonar firme. Un registro documental de cualquier incidente ocurrido en el cementerio, especialmente donde se usaron bastones. Su testimonio podría ser necesario. «Nuestro testimonio», dijo Ronald pensativo. «Tememos que este testimonio se convierta en un reproche para el gobierno local. Después de todo, no fuimos nosotros quienes atacamos a un anciano desarmado». No había ira manifiesta en sus palabras, pero sí una amargura evidente. Nadie quería agravar la situación hasta el punto de un litigio, pero parecía incorrecto dejar pasar el dolor. Hendricks se dio la vuelta como si no quisiera discutir. La pausa se prolongó mientras White seguía escribiendo en su cuaderno. El viejo señor Clark, todavía de pie cerca, suspiró profundamente y comentó en voz baja: «Aquí suele haber paz. La gente se despide de familiares y amigos. Nunca pensé que vería algo así». Su rostro reflejaba un arrepentimiento manifiesto, como si se culpara por no haber podido detener a tiempo sus groserías. Andrew, al oír estas palabras, negó con la cabeza, pero no dijo nada. Quería dejarlo todo atrás de una vez por todas. El dolor físico y mental que experimentaba ese día superaba el límite, así que solo esperaba un desenlace tranquilo y la oportunidad de volver a casa para sanar sus heridas y poner orden en sus pensamientos. Mientras tanto, el tenso círculo comenzó a dispersarse lentamente. Algunos veteranos se hicieron a un lado, tocando de nuevo las tumbas de otros compañeros o familiares caídos. Algunos transeúntes que habían estado observando la escena desde lejos también se alejaron lentamente hacia la puerta al ver que el peligroso enfrentamiento parecía estar llegando a su fin. Varias mujeres, aparentemente tras haber perdido a sus maridos o padres recientemente, menearon la cabeza en señal de compasión. No todos los detalles eran visibles en la penumbra, pero la firme determinación general se percibía incluso a distancia. Hendricks finalmente se resignó a la idea de que no habría más arrestos. Guardó los documentos en una carpeta y dijo con mal humor: «Le pasaré el informe. El teniente revisará los detalles. Quizás tengamos que hablar con usted y el señor Clark de nuevo». «Déjenlo hablar», respondió Tom Jenkins, levantando la barbilla. «Somos gente sencilla, no tenemos nada que ocultar. Lo principal es que nadie insulte el honor ajeno». La voz de Thomas transmitía la tranquila confianza de un hombre acostumbrado a defender la verdad sin amenazas innecesarias. Sus palabras reflejaban el estado de ánimo general de los presentes. Por otro lado, los policías ya no blandían sus porras. Hendricks miró al cielo, como buscando allí una respuesta o una excusa. Pero el cielo estaba en silencio. Solo un destello de luna se deslizaba sobre las nubes lejanas. Andrew miró al grupo de sus camaradas y luego bajó lentamente la mirada hacia sus propias manos, donde aún permanecían las marcas rojas de las esposas. Recordó todos esos años de servicio fiel y leal, y como recompensa recibió un respetuoso saludo del comandante y sus camaradas. Recordó cuántas veces había arriesgado su vida por su patria, por su familia, por la paz de su tierra natal.
y ahora, en sus últimos años, se enfrentaba a una recepción tan cruel por parte de quienes también estaban llamados a hacer cumplir la ley. Una amarga comprensión le apuñaló el pecho. La sociedad tenía un largo camino por recorrer para comprender que el honor y los derechos humanos son más importantes que las órdenes ciegas. Los hermanos vieron a Andrew apoyado con cansancio en una señal de tráfico, protegiéndose del viento. Se ofrecieron a ayudarlo. Roberts preguntó en voz baja: «¿Vamos a casa? ¿Necesitas descansar? Y un médico no te vendría mal». «No me gustaría irme», dijo Andrew con voz temblorosa. «Pero supongo que ya está. Me despedí. Ahora tengo que dejar a Mary en paz». Giró la cabeza hacia la losa donde las flores eran blancas. Un policía subalterno estaba a unos pasos de distancia, con un bloc de notas contra el pecho y la mirada fija en el suelo, como si él también comprendiera la delgada línea que separaba la rutina de la terrible injusticia. Los segundos restantes transcurrieron en una silenciosa despedida. Andrew intentó dejar atrás el dolor, aunque lo sentía profundamente. Entonces, los veteranos lo rodearon y lo ayudaron a caminar lentamente hacia la puerta. El frío estancado lo atravesó y el anciano canoso se tambaleó levemente, superando el dolor en los costados. Pero caminó solo, con la cabeza bien alta, como si aún estuviera cumpliendo su servicio invisible. La policía no les bloqueó el paso. El propio Hendricks pareció comprender que el asunto ya había tomado un giro indeseable. Al ver que los veteranos se marchaban, solo dijo brevemente: «No hay nadie detenido. Puedes irte». El grupo de veteranos respondió con un breve silencio. Entonces Jackson, mirando a su alrededor, dijo: «Tú también enfrentarás la tristeza algún día. No olvides ser humano». No era una amenaza, sino más bien un recordatorio de que todos somos mortales y que cualquiera podría acabar en la piel del hombre afligido. Hendricks no respondió. White tragó saliva, guardó su libreta y se acercó a su compañero. Ambos oficiales se quedaron observándolos mientras se marchaban. Mientras tanto, los veteranos ayudaban a Andrew a bajar los pequeños escalones junto a la puerta. El señor Clark cerró la puerta con llave, prometiendo esperar hasta que todos se hubieran marchado. El cielo se hundía en la noche como un manto púrpura. A lo lejos se oía el leve zumbido de los coches. La ciudad vivía su propia vida, y aquí, en las afueras, en la morada del recuerdo y la tristeza, se había producido un pequeño choque, revelando capas de incomprensión y dolor. Cuando finalmente llegaron al camino pavimentado, Tom tomó a Andrew del brazo y sugirió: «Te llevaremos al hospital. Necesitamos revisar si tienes algún moretón grave. Nunca se sabe». «Sería bueno que me examinaran», apoyó Ronald, echándose la gorra deslustrada hacia atrás. «Mira qué pálido te has puesto, amigo». Andrew hizo una mueca, pero su orgullo le impidió admitir que sentía más dolor del que dejaba entrever. Luchó internamente por un momento, pero luego asintió dócilmente, sabiendo que negarse solo empeoraría las cosas. «No estoy bien», logró decir, «pero no me dejes ahí solo». «Claro que no», respondió Jackson, mirándolo a los ojos. «Iremos juntos». Acompañaron a su amigo hasta un coche oscuro aparcado tras una valla baja de hormigón. Varios decidieron acompañar a Andrew al hospital más cercano. El resto prometió ir a su casa más tarde a visitarlo. Así, la hermandad de los soldados recobró fuerza en la vida cotidiana de la posguerra. Una palabra de cariño, una mano amiga, y ya parecía que no todo estaba perdido. Los veteranos acomodaron a Andrew en el asiento trasero del coche, ayudándolo a relajar su dolor de espalda. Afuera, el único sonido era el suave susurro del aire nocturno. El triste cosquilleo de la nueva herida en el alma de Andrew se mezclaba con el dolor sordo en las costillas, recordándole la crueldad que había padecido. Jackson se acomodó a su lado con la mano sobre el hombro de su viejo amigo, como si intentara transmitirle algo de su propia paz.
Los otros 3 camaradas se sentaron adelante. Ronald se sentó al volante, encargándose de llevar con cuidado a Andrew a la sala de urgencias del hospital más cercano. Tom se sentó a un lado y miró a su alrededor para asegurarse de que la puerta estuviera bien cerrada y de que Andrew estuviera cómodo. Solo asintió agradecido y cerró los ojos, intentando distraerse de sus tristes pensamientos. «Vamos al hospital de la ciudad», dijo Ronald en voz baja, encendiendo las luces. «Allí nos conocen y espero que no haya preguntas innecesarias. Y entonces alguien debería informarle a Marcus de inmediato», sugirió Jackson, sin soltar la mano sobre el hombro de Andrew. «Es amigo mutuo de la organización de veteranos y tiene muchos contactos en el ámbito médico. Quizás no sea útil». Andrew no se opuso, simplemente dijo en voz baja: «Lo principal es que todo esto termine pronto. No quiero grandes escándalos, solo quiero paz». Imágenes del pasado le inundaban la mente. Como una vez, hace mucho tiempo, estaba lleno de fuerza al regresar con Mary tras otro viaje de negocios. Ella lo recibió en la puerta de su modesta casa con una cálida sonrisa inalterable. Y ahora, al darse cuenta de que Mary ya no estaba y que en lugar de una despedida tranquila había experimentado humillación, Andrew sintió un colapso interno. Pero había compañeros cerca, personas que podían compartir su dolor. El coche avanzaba con suavidad por la carretera nocturna, pasando junto a las escasas farolas. La luz grisácea iluminaba las aceras desiertas y las fachadas apagadas de las tiendas. La ciudad llevaba tiempo dormida. Solo los coches solitarios que se acercaban pasaban como sombras. Al llegar al hospital, las puertas de urgencias fueron fáciles de encontrar. Un letrero eléctrico blanco brillaba sobre ellos. Ronald aparcó cerca de un banco cerca de la entrada y apagó el motor. Tom salió primero para tomar a Andrew del brazo. Jackson lo siguió, observando el patio en busca de interrupciones o sorpresas desagradables. Todos sabían que debían estar alerta después del impacto que acababan de sufrir. En la recepción reinaba el habitual letargo nocturno. Varios médicos de guardia rellenaban los registros. Una enfermera dormitaba en un rincón, apoyada en el respaldo de una silla. A través del cristal opaco se veía que la recepción estaba medio iluminada por la luz amarilla de la lámpara de guardia. Al ver a los veteranos, la enfermera, una mujer bastante joven llamada Nancy, por su placa, se animó y dejó los papeles a un lado. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó antes de que alguien pudiera acercarse. Tom explicó que su amigo había sufrido un golpe fuerte y necesitaba que lo viera el médico de turno. Había un tono delicado en la voz de Tom, como si no quisiera revelar todos los detalles de inmediato. Nancy preguntó: «¿Te pasó algo en la calle? ¿Un accidente o un atentado?». Andrew, de pie a unos pasos de distancia, dijo en voz baja: «Me golpearon en el cementerio», y al darse cuenta de lo inusual que sonaban esas palabras, bajó la mirada, tratando de no encontrarse con los ojos interrogativos de la mujer. «¿En el cementerio?», preguntó Nancy ante una situación claramente absurda y alarmante. «Siéntate, llamaré al médico». Los condujo a las sillas de plástico duro junto a la pared y de inmediato fue a buscar al médico. Andrew se sentó y suspiró profundamente. Jackson lo ayudó a quitarse el abrigo, colocándolo con cuidado sobre su regazo para calentarle la espalda baja. Tom y Ronald miraron a su amigo con compasión. Después de todo, veían cuánto luchaba Andrew por superar el dolor. «Probablemente necesite una radiografía», murmuró Ronald, dejando los dedos sobre el botón de su chaqueta de veterano. «Dios mío, ¿en qué hemos llegado? A golpear a un hombre con una porra en lugar de mostrarle respeto». Andrew no pretendía ser deprimente, pero al mirarse las manos era evidente que la idea de futilidad rondaba su mente. Le prometí a Mary que nunca la abandonaría, pensó. ¿Por qué todo resultó en que yo fuera como un criminal? Apenas pasaron unos minutos cuando el médico de turno, un hombre de mediana edad llamado Forrest, emergió de detrás del biombo. Se aclaró la garganta perezosamente y preguntó: «¿Eres una víctima? ¿Qué te duele?».
Tras escuchar la respuesta sobre el golpe entre los omóplatos y el dolor intenso en las costillas, el médico sugirió de inmediato pasar a la sala de procedimientos para examinar y registrar todas las lesiones. Andrew, apoyado en el brazo de Tom, entró en una pequeña oficina con un diván y una lámpara que emitía una luz blanca intensa. El médico dijo brevemente: «Quítate la ropa hasta la cintura, voy a ver si tienes algún moretón evidente». El veterano se quitó la camisa haciendo una mueca de dolor por el doloroso pinchazo en el hombro. Una marca carmesí de la porra de goma era visible en su piel oscura, aún no formada, pero que ya causaba horror en alguien que nunca había visto algo igual. El médico negó con la cabeza y se pasó la mano por la zona magullada. «El golpe fue bastante fuerte», dijo. «Hay una abrasión y, al parecer, una contusión grave en los tejidos blandos, pero hasta el momento no hay señales de una costilla rota, aunque necesitamos comprobarlo con una radiografía». Andrew asintió débilmente sin objeción. Compartió la idea de que necesitaba un examen completo, pues a su edad cualquier complicación era temible. «Bueno, vamos a la sala de rayos X», dijo el doctor con un gesto de invitación, ayudándolo a ponerse la camisa. «Luego, si es necesario, le pondremos una inyección analgésica». En el pasillo, mientras caminaban, Andrew sentía que cada paso resonaba con dolor. Los ojos de Tom y Ronald, que lo acompañaban, indicaban su disposición a ayudarlo si flaqueaba repentinamente. Pero Andrew continuó moviéndose con determinación, intentando conservar lo que quedaba de su dignidad. No había pasado ni un cuarto de hora cuando todo estuvo listo. La fotografía se tomó rápidamente. El médico murmuró algo entre dientes, mirando la película bajo la lámpara. Tras un rápido análisis, el médico frunció el ceño y se acercó al veterano. «Sus costillas están intactas. No hay una fractura grave, pero veo posibles grietas. Necesitamos realizar un examen más exhaustivo y, aún así, limitar la actividad física. Tendrá que usar un vendaje de soporte». Andrew exhaló cansado, apoyándose contra la fría pared de piedra. «No me voy a ningún lado, voy a recibir tratamiento. También te recomiendo que permanezcas en la sala al menos 2 días», continuó Forrest, «teniendo en cuenta tu edad y las lesiones que sufriste». Al oír esto, Andrew hizo una mueca. «Me siento más o menos bien. En cuanto me recupere del shock, me gustaría irme a casa. Dudo que pueda soportar las camas de hospital». Ronald, intercambiando miradas con Tom, sugirió con cautela: «Mejor no te apresures. Esta vez, amigo, tienes que escuchar el consejo del médico». Andrew negó con la cabeza, pero al cabo de un momento se dio cuenta de que no tenía fuerzas para protestar. La habitación se estaba volviendo sofocante y el dolor le quitaba cada vez más energía. Jackson lo apoyó, diciéndole en voz baja que estaba dispuesto a traer todo lo necesario de casa si el médico insistía en la hospitalización. El médico dijo con firmeza: «Para su tranquilidad y seguridad, le pido que se quede hasta mañana para el examen. Le doy mi palabra de que no lo sobrecargaremos con procedimientos, pero observaremos». Andrew asintió, aunque con el corazón apesadumbrado. Una sensación de dolor crecía en su interior, como si algo en el mundo hubiera salido mal. Era la segunda vez en 24 horas que perdía la tenue paz, y ahora se enfrentaba a la tranquilidad del hospital en lugar de una noche tranquila en casa. Tras completar todos los trámites necesarios, la enfermera lo acompañó a la sala. La habitación era la típica de un hospital de ciudad. Una cama estrecha, una mesita de noche, iluminación tenue y una caja con medicamentos junto a la pared. Los veteranos permanecieron un rato en el pasillo, esperando permiso para entrar. Cuando el médico asintió, entraron con cautela. «No te dejaremos», dijo Tom, apretando la mano de Andrew. «Me quedaré aquí hasta que te duermas. Los demás tampoco estarán lejos». Andrew guardó silencio, mirando a sus viejos amigos. Finalmente susurró: «Gracias. No sé cómo lo habría logrado sin ti». Al otro lado de la puerta aún se oían los pasos nocturnos sobre las losas del hospital. Alguien llamando a alguien, alguien empujando un carrito con instrumental.
Pero aquí, en esta modesta habitación, reinaba un silencio casi sagrado. Jackson dijo en voz baja: «Ya contactamos con Marcus, él también lo sabe. Vendrá mañana y traerá todo lo que necesita». Andrew asintió, pasando la mano por el áspero borde metálico de la cama, sintiendo un frío inusual. Los recuerdos de la reciente escaramuza con la policía y la ansiedad por el próximo juicio le daban vueltas en la cabeza. No quería arrastrar a su pueblo natal a otra ola de descontento, pero al parecer, en este caso, el conflicto no podía silenciarse. «Pueden irse a casa», sugirió en voz baja, intentando no agobiar a sus amigos con una noche de insomnio. «De todas formas, pronto me quedaré dormido por las inyecciones». Pero Jackson y Tom negaron con la cabeza, dejando claro que no iban a dejarlo solo. Ronald miró su reloj y dijo que se quedaría 1 o 2 horas más y que vendría temprano por la mañana, así que los veteranos se repartieron las responsabilidades discretamente. ¿Quién llamaría a sus familiares? ¿Quién llegaría tarde a su turno? ¿Quién se encargaría de los asuntos de la baja? La sensación de apoyo y solidaridad fue más que suficiente para cubrir todas las palabras que faltaban. Andrew finalmente apoyó la cabeza en la almohada. Cerró los ojos, pensando que mañana tendría que explicar, describir cómo sucedió todo, revivir la vergüenza, pero a pesar del dolor y el miedo, en el fondo creía que la verdad encontraría la manera de salir. Afuera, en la penumbra, resonaba la bocina de un camión que pasaba. La ciudad dormía, envuelta en la bruma nocturna, y en las salas de este pequeño hospital se almacenaban los problemas ajenos y las esperanzas y la respiración agitada de quienes ahora necesitaban tratamiento. En el pasillo, alguien tosió suavemente y entonces un interruptor hizo un ruido sordo, apagando la luz adicional. «Descansa, Andrew», oyó la voz de Tom, casi somnolienta. «Nos quedaremos aquí, no te preocupes». El veterano apenas le dio las gracias, sumido en el olvido bajo los efectos de las drogas. El olor a vendas estériles y el tenue aroma a lejía le recordaron que los hospitales siempre tienen la misma atmósfera, una mezcla de dolor y expectación. Pero ahora había gente cerca que jamás abandonaría a su camarada a su suerte. Por la mañana, los primeros rayos de sol, tenues, se colaban por la pendiente del tejado e iluminaban las estrechas ventanas del pasillo del hospital. Eran apenas pasadas las 7 cuando Jackson, que había estado dormitando toda la noche junto a la mesita de noche de Andrew, oyó a alguien toser tranquilamente en la puerta. Abrió los ojos y vio al mismo Dr. Forrest con una carpeta delgada con notas recientes en las manos. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó el médico en voz baja, sentándose en una silla junto a la pared. «Tranquilo», respondió Jackson, estirándose y mirando a Andrew, que dormía. Estaba tomando analgésicos y descansando la mayor parte del tiempo. El médico asintió, se desabrochó la bata y se acercó silenciosamente a la cama. Tocó la frente del veterano para comprobar si tenía fiebre, le iluminó los ojos con una pequeña linterna y volvió a asentir con satisfacción. «La temperatura es normal y el pulso es estable. Aún no hay signos de peligro. Cuando despierte, dígale que desayune y venga a verme para otro examen». «Por supuesto», respondió Jackson mientras observaba al médico salir de la habitación. Tras unos minutos, Andrew se despertó, levantó lentamente los párpados, como si luchara por volver a la realidad tras un sueño sombrío. Lo primero que sintió fue un dolor sordo en la parte baja de la espalda y un ligero hormigueo en las costillas. Pero, comparado con la noche anterior, el horror de lo vivido se alejaba vagamente. Vio que su amigo estaba sentado a su lado y eso le infundió calma. «¿Cómo te sientes, amigo?», preguntó Jackson acercándose. Andrew respiró hondo y meneó la cabeza. «Mejor que anoche, pero todavía me duele, como si lo tuvieran apretado en un torno». Jackson sabía que las viejas heridas de guerra y los nuevos moretones debían tratarse con cuidado. Ayudó a Andrew a encontrar una posición cómoda ajustando la altura de la almohada. Ambos permanecieron sentados en silencio un rato.
El día anterior, con su dramatismo, parecía un sueño pesado, pero las marcas de los golpes en su cuerpo y la amargura en su alma lo hacían todo demasiado real. Poco a poco, la sala se llenó de la tenue luz de la mañana que se acercaba. Parte del patio del hospital era visible por la ventana, un banco, algunos arbustos marchitos, un camino asfaltado. Más allá de la sala se oía el zumbido de los coches y la ciudad se despertaba gradualmente a un nuevo bullicio. «Ronald y Tom fueron a buscar tus cosas», dijo Jackson en voz baja. «Están abajo, ahora mismo, consiguiendo un pase para traerte ropa limpia». «Gracias», dijo Andrew, cerrando los ojos. «No estoy acostumbrado a que me cuiden así. Normalmente me las arreglo solo». «Te has ganado el derecho a descansar en paz», sonrió Jackson con dulzura. «Ya basta de cargar con todo sobre tus hombros». Andrew rió suavemente, recordando todas las dificultades que había sufrido. Una vez, en el frente, ayudó a sus compañeros heridos, sin pensar en las suyas. Ahora era el momento de aceptar la ayuda de los demás. Un cuarto de hora después, Ronald apareció en la puerta con un pequeño paquete y una tarjeta de servicio que sostenía en la mano a modo de pase. Le seguía Tom, cansado pero aún alegre, con varios paquetes en las manos. «Hola», dijo Ronald, intentando sonreír. «Hemos estado dando vueltas esta mañana. Te traje tu camisa y todo. ¿Qué tal tu noche?» «Nada», respondió Andrew en voz baja. «Gracias a ambos». Tomó el paquete de las manos de Ronald y lo desdobló, revelando una camisa cuidadosamente doblada, pantalones sencillos y ropa interior limpia. Tom añadió: «Si los médicos lo permiten, podrías recibir el alta a la hora del almuerzo. Claro, es un fastidio, pero veo que te sientes más animada». Andrew asintió, miró a los chicos y por un instante un pensamiento cruzó por su mente. Qué valiosa es la amistad que no te abandona ni siquiera en momentos tan difíciles. El médico dice que tardará un par de días. Al parecer, necesitan observación, aunque quizá te den de alta antes, pero ya vino esta mañana y pidió ir a verlo después del desayuno. «Esperaremos», respondió Jackson, volviendo la vista hacia la mesita de noche vendada. «Tenemos tiempo. Nadie tiene prisa por ir a trabajar ahora mismo». «¿Qué hay de esa historia?», comenzó Ronald mirando hacia la puerta. Andrew interpretó la pregunta como una referencia a su relación con la policía. Respiró hondo, como si ordenara sus pensamientos. «Lo entiendo todo», dijo el veterano en voz baja. «Tienen sus propias reglas, pero lo que hicieron no se puede justificar con órdenes secas. A decir verdad, no quiero armar un escándalo, pero tampoco estaría mal callarlo todo». Tom se sentó en el borde de su silla y dijo de mala gana: «Los periódicos de la ciudad probablemente lo publiquen de todas formas. Había gente allí, vieron y oyeron. Creo que habrá una investigación interna». Andrew hizo una mueca, imaginando tener que revivir el recuerdo de arrodillarse ante la tumba de su esposa mientras la policía lo golpeaba con una porra. Pero la decisión ya estaba tomada. «Ya veremos cómo va», dijo. «No busco venganza, solo quiero asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir». Tom asintió y los tres guardaron silencio un momento. Un tenue rayo de luz se deslizó por la pared, iluminando las burbujas blancas de la pintura. La enfermera trajo una bandeja con el desayuno, gachas de avena, una bebida caliente y pan con mantequilla. Andrew, aunque no tenía mucho apetito, aceptó la comida con gratitud. «Come, recuperarás fuerzas», dijo Jackson en voz baja y acercó una silla a él. El veterano empezó a comer despacio, procurando no hacer movimientos bruscos para no causarse dolor innecesario. El sabor de las insípidas gachas de hospital, aunque no recordaba a un desayuno casero, le daba energía. Después del desayuno, Andrew se secó la boca con una servilleta y se animó un poco. Antes de que pudieran retirar la bandeja, el doctor Forrest asomó la cabeza en la habitación, indicando que estaba listo para realizar el examen. Iba acompañado de una enfermera con una carpeta de formularios. El doctor sugirió que todos, excepto el paciente, se retiraran para no entorpecer el examen. Jackson, Ronald y Tom asintieron comprensivos y salieron al pasillo.
«Dime cómo te sientes», le preguntó el médico a Andrew, examinándole con atención la zona magullada de la espalda. «¿Te duele mucho?» «Me duele cuando me muevo, pero en general estoy mejor». «Excelente», dijo el doctor. «Veamos otra vez la radiografía». Sacó la foto de la carpeta y la acercó a la luz de la pared. Luego, pasó las yemas de los dedos por el borde del omóplato de Andrew. La zona aún estaba sensible y el veterano reprimió un gemido. «Es evidente que ha sufrido mucho», suspiró el médico con tristeza. «Le aconsejo que se quede al menos hasta mañana por la mañana. Observaremos cómo evoluciona su condición. A su edad, cualquier golpe puede complicarse». Andrew asintió afirmativamente. Sus ojos mostraban una cansada disposición a seguir las órdenes del médico, aunque solo fuera para regresar a su casa y quedarse solo. «Tendré que informarle al representante de la policía sobre su estado», añadió el médico. «Me llamaron del departamento y me preguntaron por su estado». «Claro», dijo el veterano, «si quieren saber de mi salud, no me importa». De hecho, le incomodaba la idea de más interrogatorios y conversaciones formales, pero comprendía por qué estaba sucediendo. Cuando el médico terminó, la enfermera ayudó con cuidado a Andrew a ponerse una bata de hospital sobre las vendas. El veterano le dio las gracias y juntos salieron al pasillo, donde sus amigos ya los esperaban. «¿Y bien?», preguntó Ronald, notando la reticencia de Andrew a moverse. «Tendremos que quedarnos un día más», respondió Andrew brevemente. «Entonces lo arreglaremos todo», dijo Tom, mirando brevemente su reloj. «Les avisaré a los demás que estás aquí y les aconsejaré que se vigilen mejor mientras tanto». Jackson intervino. «Y sería bueno averiguar qué quieren las autoridades. Ayer la gente vio cuánto sufriste, así que no podemos ignorarlo». Aunque Andrew se resistía a entablar una larga confrontación, sabía en su interior que se trataba de algo más que una simple queja personal. Se trataba de los derechos de muchos residentes que podrían correr el riesgo de sufrir una injusticia similar. «Todo tiene su tiempo», concluyó, «pero no me dejes solo con este papeleo». «Claro, nos encargaremos de todo ese papeleo», sonrió Ronald, «y tú te recuperas». Se acercaron silenciosamente a la ventana al final del pasillo, dejando pasar el carrito con medicamentos y al paciente descansar en una silla. El hedor a desinfección del hospital entraba de vez en cuando, pero la luz del sol ya se filtraba tras el cristal, augurando un día tranquilo. «Creo que llegarán algunos más de los nuestros esta noche», dijo Tom, mirando las ramas verdes por la ventana. «Quizás alguno de los oficiales superiores también muestre interés. Somos muchos en la ciudad». «Así es», asintió Jackson. «Lo principal es evitar la agresión. Demostraremos que no le tememos a nadie, pero tampoco vamos a pelear». Las palabras eran firmes, pero no amargas. Sabían que derrotar la injusticia por la fuerza no era la mejor solución. Tenían que encontrar una salida, preservar su dignidad y lograr un cambio positivo, si era posible en estas condiciones. Mientras tanto, Andrew, al enterarse de la noticia de los oficiales, entrecerró los ojos y recordó cuánto se había logrado gracias al esfuerzo conjunto de los veteranos para apoyarse mutuamente tras regresar del campo de batalla. Así que era hora de volver a estar unidos. Por un instante, el pasillo se llenó de un silencio sereno, roto solo por los pasos de la enfermera. Parecía que estos sonidos eran los sonidos de la vida, que continúa como siempre, sin saber cuánto dolor y pérdida se esconden en los corazones de los vecinos. «Está bien», dijo Ronald, alisándose los pliegues de su cazadora. «Vamos a tomar un café abajo. Andrew, ¿puedo ofrecerte algo?» «Un poco de agua simple, si es posible», dijo el veterano con cansancio, apoyando la cabeza contra la pared. Los amigos asintieron y se marcharon. Sentado solo, Andrew sintió una lágrima en los ojos. No se lamentaba por sí mismo, sino que recordaba a aquel a quien tanto había deseado dirigirse en la lápida el día anterior. Mirando al vacío, se repitió en voz baja: «Prometí que nunca te dejaría». Y esa promesa a Mary resonó en su interior como un faro, mostrándole el camino a través de cualquier prueba. Esa misma mañana, cuando el sol ya estaba bien alto, caras nuevas fueron a visitar a Andrew al hospital.
Unos pasos silenciosos por el pasillo anunciaron la llegada de varios viejos camaradas, entre ellos un hombre de unos 40 años llamado Marcus Bailey. Él también había servido en el ejército y ahora representaba los intereses de una organización de veteranos a nivel local. Le seguían dos camaradas mayores, cuyas condecoraciones atestiguaban su difícil pasado militar. Jackson y Ronald, al recibirlos en el pasillo, les recordaron de inmediato la difícil situación para que los invitados se comportaran con calma y no molestaran a Andrew con preguntas innecesarias. Asintieron comprensivos. «No venimos aquí con enojo», dijo Marcus en voz baja, mirando a su alrededor. «Solo necesitamos asegurarnos de que esté bien y que no corra peligro de ser perseguido injustamente». Al entrar todos en la habitación, Andrew se recostó sobre la suave almohada del hospital, intentando relajarse. Al oír pasos cautelosos, giró la cabeza y reconoció rostros familiares. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Me alegro de verte, aunque no en tales circunstancias». Marcus se inclinó hacia él, que estaba acostado un poco más abajo, y preguntó en voz baja: «¿Cómo se siente?» «El médico dice que los moretones son graves, pero no críticos. Probablemente se cure», respondió Andrew, encogiéndose ligeramente de hombros. «Lo más difícil aquí es aceptar la injusticia». Marcus asintió con comprensión. Lo acompañaba una mujer llamada Betty Sanders, ex enfermera del ejército que ahora ayudaba a veteranos con problemas burocráticos. Observó las marcas en la piel de su cuello y la turbidez visible bajo el cuello. Suspiró y dijo: «Bueno, no es tan sencillo, pero haremos lo que podamos. Voy a preparar los documentos necesarios para dejar constancia de la crueldad excesiva. Tenemos testigos, tenemos fotografías de los moretones». «¿Fotografías?», preguntó Andrew con silenciosa sorpresa. «Necesitamos registrarlo de alguna manera», explicó Betty. «Disculpe, pero es importante proteger sus derechos. Sin pruebas, muchas autoridades no lo investigarán». Andrew se giró hacia la ventana pensando en ello. Se le encogió el corazón al pensar en tener que ensayar la vergonzosa escena de él arrodillado ante la tumba de su esposa mientras la porra de un policía se alzaba sobre él. Pero sabía que a veces había que salir a la luz para marcar la diferencia. «Haz lo que creas conveniente», dijo finalmente, más bajo que de costumbre. «No puedo escribir declaraciones largas, pero si necesitas algo de mí, solo dilo». Marcus y Betty intercambiaron miradas. Al parecer, ya tenían un plan de acción. Betty se sentó en el borde de su silla, abrió una carpeta y susurró: «¿Puedo preguntarle algunos detalles? No me llevará más de unos minutos. Si no, nadie creerá que la policía pudo investigarlo tan rigurosamente si no registrara los hechos con detalle». Andrew suspiró con cansancio, cerró los ojos un instante, como si recuperara fuerzas, y asintió brevemente. Luego, todos los presentes guardaron silencio. Betty tomó el bolígrafo, lo levantó sobre la hoja de papel y dijo en voz baja: «Empecemos por el momento en que ya estabas junto a la tumba. ¿Cómo aparecieron estos policías?» Andrew, superando su tormento interior, comenzó a poner todo en orden. Contó cómo al principio no respondió a la llamada porque estaba sumido en el dolor. Luego repitió cómo el joven White empezó a hablarle en voz alta y su compañero, Hendricks, usó una porra. Con cada palabra, la tensión aumentaba. Marcus se apartó ligeramente para no interferir y los veteranos que estaban detrás de Betty escucharon en silencio. «Luego me esposaron», continuó Andrew. «Me arrastraron hacia la salida. Caí de rodillas». Hizo una pausa, frunciendo el ceño, recordando el agudo dolor entre los omóplatos. Betty posó la mano suavemente en el borde de la manta, continuando su relato. Escribió con frases cortas, sin entrar en detalles artísticos, se conformó con lo esencial para describir la cronología del incidente. Cuando Andrew terminó, se hizo un triste silencio en la habitación. Los únicos sonidos eran el golpeteo del bolígrafo sobre el papel y los sonidos distantes del pasillo del hospital. Finalmente, Betty cerró la carpeta con cuidado y dijo: «Gracias. Redactaré un informe y, si es necesario, lo enviaremos a las autoridades competentes». «De acuerdo», dijo el veterano tragando saliva.
No quiero venganza ni problemas, pero así no es como debería ser. Claro que no, asintió Betty. Tienes que recuperarte y nos aseguraremos de que se sepa la verdad. Se levantó estirándose un poco y entonces llamaron a la puerta abierta de la sala. Apareció el doctor Forrest, un poco sorprendido por la cantidad de invitados. Al ver los rostros desconocidos, aclaró: ¿Está todo bien? Vine a ver a un paciente y veo a toda una delegación aquí. ¿Nos vamos ya?, dijo Betty, cerrando su bolso. Nuestro amigo descansará ahora y volveremos más tarde. El médico asintió y tras dejar pasar a los que se marchaban, se volvió hacia Andrew, lo examinó brevemente y le tomó el pulso. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias, respondió el veterano. Si todo sale según lo previsto, podrá salir del hospital mañana por la tarde. Le recetaremos fisioterapia y medicación. Andrew asintió e intentó sonreír. Sabía que recuperarse por completo llevaría tiempo, pero no quería pasar mucho tiempo en el hospital, rodeado del olor a lejía y desinfectantes. Necesitaba la paz y la tranquilidad de su hogar. El doctor se fue pronto y solo Ronald y Tom permanecieron en la habitación, observando en silencio la conversación todo el tiempo. Esperaron a que Andrew finalmente se sintiera listo para hablar del futuro. «Bueno», dijo Ronald en voz baja, sentándose en el borde de la cama. «Poco a poco lo veo más claro. No te sobrecargues. Necesitas concentrarte en tu salud». Intenté no pensar en los detalles difíciles, suspiró Andrew. Pero, como ves, la vida me obliga a hacerlo otra vez. Lamentamos mucho lo ocurrido, añadió Tom. Ayer recibimos llamadas de varios periodistas locales pidiendo comentarios. Nos negamos a hablar sin su permiso. Andrew cerró los ojos, sintiendo una desagradable oleada de dolor entre las costillas. Pero la idea de tener que decidir cómo hablar con la prensa no le hacía gracia. Nunca había buscado publicidad. «Bueno, veamos qué pasa. Si es necesario, diré algunas palabras», dijo en voz baja, respirando con dificultad. Pero solo la verdad. En ese momento, la conversación se interrumpió porque el ruido en el pasillo aumentó repentinamente. Se oían voces alborotadas como si alguien discutiera con alguien. Ronald se levantó con cautela, preparándose para salir a ver qué había pasado. Pero en ese momento llamaron a la puerta entreabierta y apareció el mismo señor Clark, el administrador del cementerio, obviamente buscando a Andrew. «Saludos», dijo entrando en la cámara. «Disculpen por venir sin invitación. Me acabo de enterar de su visita y quería compartir las últimas novedades». Andrew levantó las cejas ligeramente sorprendido. «Me alegro de verlo, señor Clark. ¿Cuánto le debemos?» El hombre, juntando las manos a la altura del bolsillo del chaleco, dijo apresuradamente: «Acabo de hablar con el jefe del departamento del cementerio. Está muy molesto por todo esto y está dispuesto a testificar que usted tenía permiso para permanecer en el cementerio ese día, así que no había razón para usar la fuerza». «Lo entiendo», asintió el veterano. «Me alegra oírlo, pero ¿y ahora qué?» «Ahora», continuó Clark, estirando el cuello, «tenemos un caso complicado en nuestra ciudad. Parece que algunos funcionarios locales han decidido que la policía se ha excedido en su autoridad. Dicen que se ordenará una investigación interna. Quizás lo llamen para que dé una explicación». Tom y Ronald intercambiaron miradas. Sabían que esta situación no pasaría desapercibida. Andrew también sospechaba que un verdadero torbellino de trámites administrativos y disputas se arremolinaría en torno a su historia. «No me importa dar explicaciones», dijo en voz baja, «pero solo si eso significa que otros no sufrirán». «Eso espero», respondió el señor Clark casi en un susurro. «También confirmaré que la culpa recae principalmente en quienes no lo entendieron y decidieron expulsarlo por la fuerza». Andrew miró las manos del administrador y notó que se retorcía el sombrero con nerviosismo. Probablemente se lo había quitado en el pasillo por respeto. Al parecer, él mismo no estaba muy entusiasmado con encontrarse con la policía, pero su conciencia no le permitía asimilar lo sucedido. «Gracias», dijo el veterano, levantando ligeramente la cabeza de la almohada. «Tiene un corazón bondadoso, señor Clark. Es hora de que me acostumbre a que no todos han olvidado la compasión».
El invitado bajó la mirada, sonrió avergonzado y dijo en voz baja: «Solo hago lo que creo correcto. Si necesitas algo, llámame». Tras terminar las preguntas, Clark le deseó una pronta recuperación y se retiró a la puerta para no molestar. Al despedirse, dirigió una mirada cálida a Andrew, quien se sintió agradecido. Al desaparecer en el pasillo, hubo una breve pausa, durante la cual cada uno de los presentes se sumió en sus pensamientos. Parecía como si el ambiente de la sala del hospital se hubiera vuelto repentinamente más concurrido y tenso, pues tras la puerta se tramaban asuntos que podrían cambiar el destino de Andrew y la reputación de la policía local. Bueno, murmuró Ronald en voz baja. Parece que apenas está empezando. Sí, respondió Tom, y al principio pensamos que una simple disculpa bastaría. Andrew meneó la cabeza, agarrando el borde de la sábana con los dedos. No soy un vengador, pero esos dos policías necesitan que recuperen la cordura, y no solo ellos. Todos en el departamento deben entender que no se puede tratar así a los veteranos, a los ancianos, ni a nadie. «Cierto», dijo Jackson, recordando la escena de ayer, «pero no seremos nosotros los que causemos el problema. Espero que todo termine más tranquilo que en un cementerio». El veterano cerró los ojos, cansado de la tensión interna, y dijo: «No quiero más problemas, amigos, solo ayúdenme a conseguir justicia, y no pido nada más». «Claro», coincidió Tom, tomándole la mano. «No estás solo». A partir de ese momento, el día transcurrió con normalidad. Los médicos hicieron rondas durante varias horas, las enfermeras le hicieron las preguntas habituales sobre su salud y le dieron pastillas. Andrew empezó a sentirse cansado, no tanto por el dolor físico, sino por el constante cambio de rostros y preguntas. Se quedó dormido y despertó. Los veteranos se turnaban para vigilar la sala, intentando asegurarse de que no estuviera solo mucho tiempo. Alrededor de la hora del almuerzo apareció un policía de civil llamado Teniente Walter Harris. Era un hombre bajo, de pelo corto y expresión seria. No se parecía a los dos que habían atacado a Andrew, sino que era mayor y más cauteloso. «Disculpen», se dirigió al grupo reunido al entrar en la sala. «Represento al Servicio de Investigación Interna. Necesito conocer la versión de la víctima». Andrew miró hacia arriba con tristeza. «Ya estamos hartos de versiones, pero pregunta si es necesario». El teniente tosió, intentando hablar en un tono uniforme y respetuoso. «Entiendo tu irritación, lamento que hayas sufrido, pero la ley exige una investigación oficial. Algunos hechos requieren tu confirmación». «Pregunta», repitió el veterano tragando saliva con timidez. Harris hizo una pausa, observando los moretones y el vendaje. Luego sacó una pequeña libreta de su bolsillo interior y la misma grabadora de voz obligatoria que había encendido antes de comenzar la conversación. Los veteranos reunidos cerca se mostraron recelosos, pero el teniente no parecía agresivo. Más bien, se vio obligado a llevar a cabo formalmente una serie de procedimientos. Entonces dijo: «Usted estuvo en el cementerio después de su cierre oficial. ¿Puede confirmar que el administrador le dio permiso para quedarse?» «El señor Clark lo confirmará», asintió Andrew. «No violé las prohibiciones. Tenía una buena razón». «Bien. Ahora bien, ¿se resistió a la policía o hubo alguna situación en la que percibieron sus acciones como resistencia?» «Solo pedí unos minutos más para despedirme de mi esposa», respondió el veterano frunciendo el ceño. «Me agarraron y me empujaron, aunque no me resistí. Cuando retiré la mano fue más instintivo, por el dolor y la sorpresa». Harris tomó breves notas. «Ya veo. Entonces usaron la porra sin motivo aparente». «Absolutamente ninguna razón», intervino Jackson de repente con firmeza. «Estábamos allí, lo vimos con nuestros propios ojos». El hombre estaba de rodillas, afligido, no necesitaba esposas ni golpes. «Gracias», asintió el teniente. «¿Puedo agregar sus palabras a las notas del testigo?» «Por favor», respondió Jackson, intercambiando una mirada con Andrew como si pidiera permiso. «Estamos todos listos para confirmar», añadió Tom. El teniente tomó algunas notas rápidas más, luego dejó el cuaderno y suspiró profundamente. Era evidente que comprendía lo absurdo de lo sucedido.
Desafortunadamente, comenzó, debo advertirles que este asunto podría agravarse. Si se demuestra que los oficiales White y Hendricks actuaron fuera de las reglas, podrían enfrentar medidas disciplinarias. Esa es la decisión de tus superiores, murmuró Andrew en voz baja. Lo importante es que nadie más salga lastimado. Por supuesto, dijo el teniente Harris, levantándose de su silla y apagando la grabadora. Le deseo una pronta recuperación. Disculpe las molestias. Si necesito aclarar algo, me pondré en contacto con usted. Murmuró una despedida cortés y se fue. Era obvio, el proceso había comenzado, y de ahora en adelante todos tendrían que responder por sus actos. Parece que también los alcanzamos, le resumió Ronald a Tom cuando la puerta se cerró. El veterano simplemente negó con la cabeza. Era duro y un poco gratificante a la vez que no todo se silenciara sin consecuencias. Aunque la verdad no devolviera la vida a Mary, podría restaurar al menos una pequeña parte de su honor. Cerca del mediodía, sonó el teléfono del pasillo, cerca de la estación de enfermeras. La enfermera contestó, hizo unos breves comentarios y luego gritó, «Andrew Reeves, al teléfono». Ronald y Jackson, al oír esto, salieron de la habitación. Un minuto después, regresaron con un teléfono móvil y se lo entregaron a Andrew. «Hay un oficial ahí que quiere hablar», explicó Ronald. «Se llama Paul Banks». Andrew frunció el ceño y se llevó el teléfono a la oreja. «Estoy escuchando». La voz del otro lado de la línea sonaba cansada. «Señor Reeves, hola, me llamo Paul Banks y soy el oficial superior a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de nuestra ciudad. Le sugiero que nos reunamos cuando se recupere para hablar sobre cómo podemos investigar este caso más a fondo. Espero que entiendas que no abandonaré el hospital ahora», respondió tranquilamente el veterano. «Por supuesto», respondió Banks, «cuando los médicos lo autoricen, pero queremos resolver esto sin ruido ni presión innecesarios. Respeto el servicio de todos los veteranos, especialmente de aquellos que han pasado por situaciones críticas». Andrew captó la entonación sincera de estas palabras, pero ya estaba cansado de cualquier promesa. «De acuerdo, pero recuerda que tengo testigos y amigos que me apoyarán si es necesario». «Y así es», respondió Banks. «No ocultamos que las acciones de algunos policías nos plantean interrogantes. Intentaremos ser objetivos». Andrew sintió una ligera sensación de alivio. Quizá al menos uno de los superiores estaba dispuesto a abordar el asunto de manera inteligente. «Contáctame cuando salga del hospital», dijo al final de la conversación. «Mientras tanto, dame la oportunidad de recuperar el sentido común». «Espero que lo entiendas», dijo Paul Banks. «Cuida tu salud». Se cortó la comunicación y el veterano le devolvió el teléfono a Tom en silencio. Tom arqueó las cejas con expresión interrogativa, pero Andrew solo se encogió de hombros brevemente. «¿Quieren hablar? Quizá ofrecer algunos acuerdos», dijo el veterano. «Ya estoy harto de estas idas y venidas». «Estamos todos cansados», dijo Jackson, sentándose en un taburete. «Pero tenemos que pasar por este procedimiento para poder vivir en paz». Andrew suspiró y cerró los ojos. La imagen de la lápida de Mary, donde había deseado sentarse en silencio, volvió a flotar en su mente. En lugar de ese último minuto de despedida, recibió dolor, miedo y una serie de trámites oficiales. La silueta de alguien apareció de nuevo en la puerta. Esta vez era una enfermera con el almuerzo, un tazón de sopa y un vaso de té. Dejó la bandeja en la mesita de noche, le deseó buen provecho y se marchó en silencio. Después de todas esas horas, Andrew aún no se había acostumbrado a la idea de estar tendido, indefenso, ante la vista de todos. «Cómelo mientras esté caliente», dijo Ronald en voz baja. «Luego quizás puedas echarte una siesta de unos 30 minutos. ¿Y tú qué?», preguntó Andrew, tomando la cuchara en su mano, que temblaba por la tensión. «Estamos cerca», respondió Tom. «Salgamos a tomar el aire y luego volvamos. No te preocupes, algunos de los chicos ya se nos unen». «¿Por qué?». El veterano levantó las cejas confundido. «Te apoyo. No podemos dejar que las cosas se descontrolen», dijo Tom con una sonrisa. «Ya veremos cómo actuar con más armonía».
Andrew bajó la mirada hacia la sopa apenas humeante. Sabía que la hermandad de batalla siempre defendía a los suyos, pero aún así le sorprendía la rapidez con la que sus camaradas se habían organizado, dejando atrás sus rutinas diarias por él. Aceptando esto en silencio, comenzó a comer despacio, intentando no desperdiciar su valiosa energía. Al poco rato, cuando el plato estaba medio vacío y el té se había enfriado un poco, Andrew buscó ayuda en una almohada para levantarse ligeramente la espalda. El dolor en las costillas respondió con un fuerte pinchazo y cerró los ojos involuntariamente. Ronald lo sujetó de inmediato por el codo, impidiéndole moverse bruscamente. «Ten cuidado», dijo. «Recuerda, aún necesitas descansar». «Sí, todo bien», suspiró el veterano y depositó con cuidado la cuchara en el plato. «Creo que estoy lleno». «Si necesitas algo, solo dilo», añadió Tom. Andrew meneó la cabeza y tomó un sorbo de té con avidez antes de exhalar lentamente. «Saben, chicos, nunca terminé de decirle mis últimas palabras a Mary», susurró. Pero quizá en el otro mundo no exista el concepto del tiempo y ella acepte mis pensamientos, aunque los diga más tarde, cuando pueda volver a la tumba. «Lo hará», respondió Jackson en voz baja. «No lo dudes». Se hizo un silencio cálido y un poco triste. Nadie quería romper la pausa con comentarios ajenos. En el fondo, todos sabían que la clave de la resiliencia futura de Andrew residía en su deseo de cumplir la promesa que una vez hizo y preservar el recuerdo de los días brillantes que pasó con su esposa. Cuando el sol del mediodía empezó a jugar con sus reflejos en la puerta de la sala, los amigos de Andrew lo dejaron solo un rato. Necesitaba descansar. Se tumbó de lado, intentando no tocarse las zonas magulladas. El eco de los pasos y las voces apagadas se oyó en el pasillo durante un buen rato, pero después de unos minutos, el veterano cayó en un sueño intranquilo. Soñó que caminaba por una calle desierta, junto a la cual sus compañeros formaban una fila, y en el horizonte pudo ver la silueta de una mujer en el umbral de una casa vieja. Y allí, a la luz del sol poniente, ella reía, saludándolo con la mano como invitándolo a regresar. El sueño de Andrew se vio interrumpido por un repentino despertar nocturno, al oír suaves pasos y las voces lejanas de las enfermeras de guardia en el pasillo. Abrió los ojos y se dio cuenta de que ya estaba anocheciendo. La luz del día había dado paso a la tenue luz de las farolas. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido apagado del equipo hospitalario y el crepitar ocasional de la lámpara sobre la puerta le recordaban que la vida transcurría a su alrededor. Giró la cabeza y vio a Tom dormitando en una silla junto a la ventana, con la cabeza ladeada. Jackson estaba sentado en un taburete estrecho junto a él, sumido en sus pensamientos. Ambos parecían cansados, como si no hubieran salido del hospital en todo el día. Andrew se aclaró la garganta ligeramente y el sonido despertó de inmediato a Tom. Se animó y miró a su amigo. «¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes?» «Un poco mejor», respondió Andrew en voz baja, intentando incorporarse apoyándose en un codo. «Debo haber dormido mucho rato». Jackson también salió de su ensoñación, se levantó y caminó hacia la cama. «Te quedaste dormido después de comer y no te molestamos. Vinieron las enfermeras, te tomaron la presión y dijeron que todo estaba relativamente estable». Andrew miró por la ventana. La creciente oscuridad le recordaba la pesadez del día. Suspiró, sintiendo que el dolor de espalda había disminuido un poco durante el sueño, aunque aún se notaba con cada movimiento. «¿Supongo que el médico aún no ha llegado?», preguntó mirando alrededor de la habitación. «Estuvo aquí hace una hora, miró tus pruebas», respondió Tom. «Dijo que mañana, más cerca del mediodía, tomará una decisión sobre el alta». Andrew asintió, sintiendo un poco de añoranza en el pecho junto con el alivio. Extrañaba su hogar y sabía que no era solo el dolor físico. Los pensamientos opresivos de la policía interrumpiendo su despedida de Mary aún le dolían como una astilla. Sin embargo, el pasillo también estaba menos animado hoy. Médicos y enfermeras hacían sus rondas vespertinas habituales.
Algunos acostaban a los pacientes, otros desinfectaban el pasillo. En algunas salas se oían toses o conversaciones apagadas. Parecía que con la llegada de la noche el hospital se desvanecía, sumiéndose en el lento ritmo de las guardias. ¿Vino alguno de los nuestros?, preguntó Andrew, girándose el hombro para aliviar el dolor muscular. Sí, asintió Tom. 2 personas de la zona vecina pasaron por aquí un rato. Dijeron que recogerían firmas para apoyarte. Casos como este no se pueden ignorar, pero no te despertamos. Bueno, dijo el veterano, cerrando los ojos por un momento. Todos están tratando de ayudarme, pero no sé cómo agradecerles. No te apresures a compensar, respondió Jackson. Mejor recupérate pronto. Es más importante para todos verte sana y tranquila. Hubo una breve pausa. Al final del pasillo se oyó un breve sonido, como si alguien hubiera colocado una bandeja de metal sobre una mesa. El viento, filtrándose por las rendijas de las ventanas, hizo crujir el papel de arroz sobre la mesa de la enfermera junto a ella. «Quizás Tom y yo deberíamos bajar al comedor a comprarte algo», sugirió Jackson de repente, mirando su reloj. «¿No te dieron de cenar?» «Me dieron de comer, pero no pude comer mucho», admitió Andrew. Sentía que todo dentro de mí estaba apretado por la preocupación. Tom meneó la cabeza y se levantó de la silla. «No te obligaremos, pero si de repente quieres algo, dilo. Hay té allí, suele quedar algo». Tomó su chaqueta de veterano de la mesa, se la echó al hombro y junto con Jackson se dirigió a la salida de la sala. Antes de irse, ambos intercambiaron una mirada cálida y dejaron la puerta entreabierta para que el aire viciado no interfiriera. Al quedarse solo, Andrew sintió ganas de estar solo, de pensar en todo. Miró la pila de periódicos doblados a toda prisa en el alféizar de la ventana, pero no los recogió. Sabía que probablemente contendrían algo sobre el incidente de ayer u otros temas de la ciudad que no quería comentar ahora. Recuerdos de los viejos tiempos en el frente vinieron a mi mente. Disciplina férrea, el ruido de los helicópteros, las sonrisas mezquinas de sus camaradas. Luego, tras otra batalla, se sentó con sus compañeros soldados en un hospital de campaña con una pierna dolorida. Un par de días después, secándose el sudor de la frente, se levantó de nuevo y fue a cumplir órdenes. La vida era una interminable alternancia de ansiedad y determinación, pero la actitud hacia los veteranos allí, en la guerra, parecía más fraternal que a veces en la vida pacífica. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente en todas partes que cede ante la fuerza bruta o lucha por la justicia sin importar las circunstancias. Suspiró y en ese momento oyó que alguien se acercaba a la puerta abierta de la sala. Andrew levantó la cabeza. Era un hombre delgado, con uniforme de hospital, pero con rasgos tan cansados que parecía que llevaba varios días sin dormir. «Buenas noches», dijo el hombre con un tono inesperadamente suave. «Soy el guardia de seguridad de Steve. Tengo que pedirte un favor. Si de repente hay mucha gente, avísame, ¿vale? A las hermanas les preocupa el ruido por las noches». «Por supuesto», respondió el veterano, frunciendo ligeramente el ceño. «Intentaremos guardar silencio». Steve asintió y tras un momento de vacilación añadió: «Espero que te mejores pronto. Supe que eres veterano y que te hospitalizaron tras un apareamiento desafortunado. Perdona la curiosidad, pero algunos consideramos tus heridas una gran injusticia». «Gracias», dijo Andrew en voz baja. «Todo puede pasar en la vida, pero es bueno tener apoyo». Con estas palabras, el guardia se apartó del umbral y desapareció en la penumbra del pasillo. Andrew se quedó solo de nuevo. Una extraña sensación de alivio flotaba en el aire, como si todo el personal del hospital comprendiera que algo atroz había sucedido y ahora intentara mostrarle compasión con al menos una palabra.
Una bombilla titilaba tenuemente sobre él en la penumbra. Cerró los ojos, sumido en un sueño profundo donde destellos de manchas solares, retazos de recuerdos, una cálida imagen de María y los vagos contornos de las pruebas que se avecinaban. Unos 10 minutos después, Tom y Jackson regresaron con té en un vaso de plástico y unas galletas en una bolsa de plástico. El aroma del té recién hecho le pareció agradable a Andrew, casi hogareño. Tomó el vaso, dio un sorbo con cuidado y suspiró. «Gracias, amigos». «De nada», dijo Tom con una sonrisa. «¿Cómo está la situación? ¿Ha pasado alguien por aquí?» Un guardia de seguridad se acercó y nos advirtió que guardáramos silencio, explicó Andrew encogiéndose de hombros. «No creo que nadie más lo hiciera». «Ya veo. Bueno, si pasa algo, llámanos. No pensamos dejarte mucho tiempo. Si es necesario, pasaremos la noche en el patio, en un banco o en el pasillo», bromeó Jackson. Andrew sonrió levemente. En su interior, sentía que sus amigos lo ayudarían a no desanimarse, aunque la lucha por la justicia apenas comenzaba. «Espero que mañana descubra que ya no tengo que quedarme aquí», dijo el veterano. «Es mejor volver pronto a casa». «Claro», coincidió Tom. «En casa incluso las paredes ayudan, pero siguiendo estrictamente las recomendaciones del médico». Bebieron té casi en silencio, recordando anécdotas de sus vidas pasadas, sin alzar la voz para no molestar a los pabellones vecinos. En una de las historias, Tom contó cómo, en su juventud, corrió por el barro con un pesado botiquín de primeros auxilios, salvando a otro soldado. En otra, Jackson describió cómo, en un pueblo lejano, él y Andrew se dirigieron a ver a un camarada que se encontraba en el hospital tras ser herido. Todo esto les trajo recuerdos dolorosos, pero también entrañables, y les recordó una vez más que juntos pasaron por muchas dificultades. Entonces el silencio volvió a invadir la habitación. La breve luz del atardecer se transformaba en un denso crepúsculo, y la enfermera, que se asomó unos segundos, aconsejó apagar la potente luz del techo para que el paciente pudiera dormir. Y así lo hicieron. Dejaron solo una delgada lámpara de noche con pantalla esmerilada. Tom se sentó en una silla junto a la cama, inclinó la cabeza y comenzó a observar en silencio el rostro de Andrew. Tom llevaba mucho tiempo deseando cerrar los ojos, pero volvió a mirar a los chicos, como si temiera que si se quedaba dormido, volvería a caer en sueños intranquilos. «Que duermas bien», dijo Jackson en voz baja. «Pensaremos en mañana. Todo estará bien». «Si Dios quiere», exhaló el veterano, levantando el hombro hasta la oreja para acomodarse sobre la almohada. Afuera se oía el zumbido ocasional de algún coche. Quizás a lo lejos la vida del pueblo continuaba. Gente saliendo a cenar tarde o haciendo recados a toda prisa. Pero para Andrew y sus compañeros, toda la realidad se concentraba en esta habitación silenciosa, donde lo principal era el recuerdo de su difunta esposa, la solidaridad mutua y la esperanza de que el mañana trajera un poco más de paz y justicia.